Creación, gestión y gerencia de proyectos sociales en diversas instituciones de Venezuela y América Latina. Es nacida en Argentina y es migrada a Venezuela también en la década del 70. Se formó y trabajó en Venezuela en el sector público y privado durante más de 30 años y regresó a la Argentina en el 2013 y desde entonces, como dice ella, tiene el corazón dividido entre sus dos países. Así que bueno, creo que el tema que vamos a tratar es muy interesante, tiene que ver con una realidad que es cómo la globalización está metida dentro de todo este proceso de migración. Así que bueno, las dejo a ustedes presentar y muchísimas, muchísimas gracias por participar. Gracias. Hola, gracias por la presentación. No sé cómo quieran hacer. Bueno, buenos días a todos. Si presentamos un poco el proyecto o empezamos con las láminas para visualizarlo como te guste. Y luego en podemos libertad hacer para hacerlo con la comodidad que quieras, así que... Chévere, voy a poner la presentación. Creo que ahí la vemos todos, y lo voy contando un poco para los que no están al tanto un poco del proyecto. Nosotros arrancamos hace unos meses con este proyecto que busca un poco del migrante venezolano, sabiendo que además la migración venezolana en los últimos años en Argentina ha sido una migración no solo en aumento exponencial año a año, sino que ha sido es una migración que se estima que va a seguir llegando en los próximos años, ¿no? La migración venezolana tiene unas características particulares, ¿no? Primero, la forma en que está saliendo del país, ¿no? La situación que es considerada a nivel mundial como una crisis humanitaria, y luego las características particulares del venezolano que llega a Argentina, ¿no? Eso es un poco lo que le vamos a contar. Nuestro proyecto se basa en poder hacer un perfil sociolaboral del migrante venezolano y hacer un mapeo de oportunidades y vacancias laborales en el interior del país. Lo primero que nos planteamos a la hora de pensar en el proyecto es que la mayoría de la población migrante venezolana se encuentra residenciada actualmente en el AMBA y no siempre en las mejores condiciones. Tomando en cuenta los perfiles que tiene esta migración, nos planteamos, digamos, de alguna manera la idea de a ver cuáles son las oportunidades que se puede dar en el interior del país. Y como decía Carmen, en este tema de la globalización y la capacidad de cercanía a través, con un solo clic, pudimos hacer como contacto con todas las empresas y se puede inclusive, no con todas, con muchas empresas, y podemos ver cómo es posible inclusive empezar algún tipo de trabajo estando en otros lugares. Algunos inclusive en Venezuela como proyecto de venirse ya empiezan a hacer esos contactos, ¿no? Entonces todo este mundo tecnológico que desde algún punto nos aleja, también nos acerca y abre otro tipo de oportunidades y una nueva relación con el trabajo y con las organizaciones. En base a eso nosotros empezamos como a tejer esta idea, un proyecto piloto. Tenemos que iniciamos formalmente 3 meses nada más, así que está en pleno, digamos, dando los primeros pasos, y lo que les vamos a compartir hoy son los primeros resultados de esta etapa diagnóstica, que habla un poco de cómo nos estamos planteando la continuidad del proyecto, ¿no? La presentación, todos me escuchan bien, ¿verdad? Porque como tengo la presentación, no los veo. Me tienen que hacer señas, Carmen, si No, se escucha perfecto y se ve perfecto, tranquila, ¿eh? Chévere, gracias. Ok, la presentación nosotros le pusimos el nombre de la migración como parte de la solución frente a las nuevas realidades, y nuestro proyecto en particular se llama Relocalización Laboral y Familiar Voluntaria e Integración Social de Profesionales y Emprendedores Venezolanos en Argentina, ¿no? Es un proyecto que está impulsado con el apoyo de Inicia y de OIM. Ay, ya va que no me cruza. Ya va, ahí está. Bueno, como áreas de desarrollo, como le venía diciendo que habíamos pensado, es
una capacitación y acompañamiento de emprendimiento, ¿no? Por medio de jornadas de capacitación y mentoría, que lo hicimos con el apoyo de Inicia, una caracterización de este perfil sociolaboral del migrante venezolano que se hizo a través de un cuestionario por internet, donde las personas tenían que definir como su núcleo, sus características, digamos, edad, sexo, el lugar de residencia, profesión y además la conformación familiar, porque entre la idea no es solo reubicar profesionalmente a la persona, sino poder hacer por medio del trabajo una inserción social, es decir, que la persona pueda mudarse con su familia y que haya una integración de todos los miembros familiares, es decir, va a haber apoyo con la búsqueda de colegio o con las asesorías para conseguir colegio, el lugar más indicado para poder insertarse, ¿no? Y para eso hicimos también ese mapeo de oportunidades laborales en el interior del país, tomando en cuenta cuáles son esos puestos o esas vacancias laborales que no son cubiertas por los locales y que, combinado haciendo este match con los perfiles migrantes, podrían, digamos, ocupar esas áreas, ¿no? Hay algunos ejemplos claves que han sido como historias de éxito de este tipo digamos, de match, que es en algunos pueblos o comunidades pequeñas que hacía falta un médico. Hay médicos venezolanos que se encuentran o se encontraban en ambas sin poder ejercer todavía con los trámites de homologación y se llegó, digamos, como a un acuerdo con la municipalidad y con el colegio de médicos de la zona de que se aceptara el profesional para ejercer, me acuerdo que era pediatría, y que mientras tanto se iban haciendo los papeles. De esa manera, este médico que estaba trabajando en otra cosa que no era su profesión, podía ejercer su profesión y en esa zona se veían beneficiados porque tenían un pediatra o un especialista que llevaban tiempo no tenían, ¿no? Eso es más o menos como la intención que tenemos nosotros con el proyecto. Hay un montón de cosas, no es nada más los médicos, sino poder conectar esta oportunidad que se pueda presentar, es decir, una necesidad de una comunidad en el interior del país puede representar una oportunidad de trabajo para un venezolano que se encuentra hoy residenciado en ambas, ¿no? Como les decía, algunos de los datos que nos impulsa es que este 82% se encuentra residenciado en ambas. De todos los que entrevistamos, el 71% se encuentra entre el rango de edad de 26 a 45 años, que como bien sabemos es la edad que haces como tu desarrollo profesional como tal, ¿no? Ya terminaste, muchos terminaron los estudios y ya empiezan no solo a buscar un trabajo para generar un ingreso, sino para desarrollarse como profesional, ¿no? La población venezolana que está en Argentina se caracteriza por ser una migración familiar. Muchos de ellos están casados o conviven con un venezolano, es decir, que se vinieron probablemente, puede ser a distinto momento, pero es una pareja que vino, se pudo haber venido primero uno y luego trae la familia, pero que busca eso, ¿no? Es una migración que busca un asentamiento, un echar raíces de alguna manera, ¿no? El 46% de esta población está compuesta por 2 adultos en edades laborales, es decir, que nuestra reubicación tendría como la posibilidad de 2 ubicaciones laborales, ¿no? Y la característica que probablemente ustedes han escuchado de este tipo de migración venezolana que ha llegado a Argentina es que es una migración en su mayoría profesional, ¿no? El 69%, perdón que lo pasé, el 69% tienen estudios universitarios completos, el 13% tiene estudios técnicos y el 9% tiene estudios de posgrado o doctorado. Es decir, son personas que vinieron ya, digamos, preparadas para trabajar, que es un beneficio de alguna manera para lo que representa como el sector profesional o el sector empleador de Argentina, ya que son personas que están formadas. En cuanto a las condiciones laborales, vemos que el 67% está en relación de dependencia, el 60% se encuentra trabajando, ¿no? Es decir, muchos consiguieron trabajo, están insertados. No es una población, nuestro proyecto no se basa en población que está desempleada de alguna manera, aunque entran los desempleados, pero es una población que ya está activa y lo que está es buscando mejorar o integrarse realmente a su área de trabajo, ¿no?
muchos están en relación de dependencia y son muy pocos los que están como monotributista o autónomo, ¿no? Que ahí podríamos meter algunos emprendimientos, algunos, a veces se combina, tiene un trabajo en relación de dependencia y empiezan a dar los primeros pasos para hacer algún tipo de emprendimiento. Otro dato que es interesante y que nos motiva a seguir el estudio es que el 61% no está trabajando en el área que se formó, ¿no? Hay varias explicaciones que uno le puede dar desde la perspectiva social. Uno es que es una migración que no debe tener más de 3 o 4 años en el país y como todos sabemos, al momento que llegas y más en estas condiciones, como les mencionaba, la migración venezolana, que no es como un proyecto de vida, es decir, la migración venezolana desde hace varios años sale huyendo de una realidad que lo aplasta y en ese caso llegan no siempre con ahorros para poder darse el tiempo de buscar un trabajo en su área, llegan con una necesidad económica y con una necesidad de poder mandarles dinero a la familia que le queda en Venezuela. Eso hace que se empleen, que la inserción laboral sea en cualquier área, puede ser no solo de su formación, distinta a su formación, perdón, y también puede ser en unos escalafones o en unos, digamos, cargos inferiores para los que están formados, ¿no? Eso como les digo, nos motiva a ver esto, a poder analizar de qué manera se puede dar este paso, decir, bueno, ya estás inserto en el mundo laboral, ¿qué es lo que tú quieres hacer, sabes hacer, puedes hacer y cómo podemos combinar con estas necesidades, ¿no? Como todos sabemos, la pandemia afectó considerablemente, cambió drásticamente, diríamos en la conversación de ayer, las relaciones, la forma de trabajo. Algunos les redujeron el sueldo, algunos lo cambiaron de área de trabajo, algunos quedaron desempleados, otros también el tema del teletrabajo que no siempre pasa, no siempre se ve, es que muchos de ellos viven en habitaciones, en un departamento compartido con varios y tener que trabajar en un monoambiente, por ejemplo, cuando hay 8 personas, de las cuales 3 son niños, puede representar una situación complicada para la persona que está trabajando, ¿no? También muchos de ellos afirmaban que no lograban con su sueldo cubrir sus gastos fijos y que se veían en la necesidad en muchos casos de tener un trabajo adicional o recurrir a ahorros o ayuda de familiares, ¿no? Y el dato, pues no todo, es decir, nosotros lo que logramos ver es que los datos no nos arrojan una realidad que sea alarmante, más bien lo contrario. Creo que estamos en un punto de dar un salto para una etapa de mejor asentamiento y una etapa de integración real. No es nada más llegar a esa etapa de sobrevivencia, sino que se puede empezar a hacer esa real conexión entre esta cultura, este país que nos recibe y el migrante venezolano que está dando algo, ¿no? Los niveles de adaptación que encontramos en las encuestas son altísimos, casi el 81% afirmaba que se encuentra muy adaptado o adaptado, ¿no? De nuevo, eso nos impulsa a que no es una migración que piensa irse, siempre puede estar presente la idea de volver en todo migrante, pero al sentirse bien empiezas a hacer, digamos, como decimos nosotros, el lugar de residencia tu hogar, ¿no? Empiezas a sentar tus bases. Entre las profesiones que nosotros pudimos observar que más se encuentra, tenemos los licenciados en administración, los distintos rubros de las ingenierías, ciencias sociales y humanísticas, teníamos muchos, ciencias de la salud, y después en oficios y ocupaciones tenemos muchos en asistentes de salud, servicio doméstico, vendedores y administrativos. Esto cuando hablamos de oficios, ocupaciones, trabajo actual, puede entrar en esto que yo les decía antes, que son los trabajos que consiguieron al llegar y que les permite ahora mantenerse. No quiere decir que sea lo único que quieran hacer ni que se quieran quedar ahí. Es decir, eso nos da un panorama como la realidad laboral hoy en día y después se puede ver a qué otro rubro se puede conectar. Como decíamos al principio, la idea de nuestro proyecto es poder relocalizar a estos migrantes que se encuentran en AMBA, y cuando les preguntamos nosotros cuál sería su
¿cuáles serían los 3 principales motivos por los cuales cambiarían de trabajo? El 33% nos dijeron que por mejores ingresos económicos, el 15% mejoras en condiciones laborales y el 8% trabajar en algo relacionado al área de conocimiento, ¿no? También no lo pusimos aquí porque era muy largo, pero cuando le preguntamos o sea, por qué habían escogido el lugar de residencia donde estaban actualmente, y más del 43% nos dijeron que era la oportunidad que habían conseguido, ¿no? Entonces empezamos como a tejer entre estas interpretaciones sociales que uno tiene que decir, que uno tiene que tomar en cuenta, y es que, bueno, al llegar tú lo que buscas es estabilizarte, es poder generar algún tipo de ingreso y empezar a conocer más o menos cómo, en este caso, cómo es el mundo laboral. Después de eso es que empiezas a ponerte más exquisito, decir, bueno, ahora quiero trabajar en algo de lo que yo quiero, o quiero emprender, o quiero darme la oportunidad de. Entonces, después vemos esto, digamos, no solo lo del trabajo, sino qué los motivaría a cambiarse de residencia, y encontramos que el 43% nos dice poder desarrollar su profesión, o sea, un lugar donde se pueda desarrollar su profesión, un lugar donde ofrezca mejores condiciones de vida y que sea más económico, ¿no? Ahí igual uno tiene que ir midiendo, ¿no? Porque no son respuestas como absolutas, ¿no? Había un montón de opciones y tú tenías que poner entre la primera, segunda y tercera opción, y ahí uno puede más o menos como relacionar, ¿no? Siguiendo con la intención que nosotros tenemos con el proyecto, que es dar este acompañamiento y este apoyo a estos migrantes en su nueva migración, esta vez interna, le preguntamos qué pensaban que necesitaban, o qué consideraban donde necesitaban más apoyo, y nos dijeron en lo laboral y en la vivienda, ¿no? Es decir, dos aspectos que además hoy en esta forma de trabajo se une, porque la vivienda es el lugar donde estás trabajando, es decir, la mayoría hacemos home office todo el tiempo, y entonces un buen lugar donde vivir implica tener unas buenas condiciones, unas mejores condiciones laborales, ¿no? Volvemos y ratifica un poco lo que decíamos al principio: el 50% quiere trabajar en el área de formación, el 34% espera unas oportunidades de desarrollo profesional, que no siempre está asociado, lo deben saber bien ustedes, con un ingreso, un sueldo, ¿no? Este desarrollo profesional implica poder crecer, poder tener ascenso, poder sentir que estás haciendo algo más que generar simplemente dinero, ¿no? Y un buen ambiente laboral. Cuando le preguntamos en relación con la vivienda, es principalmente esto: la relación costo-características de vida, los servicios vinculados a la conectividad y los servicios básicos. Estas últimas dos, servicios vinculados a la conectividad y servicios básicos, se puede relacionar un poco con la idea que se tiene de Venezuela, que en el interior del país, en los últimos años, siempre hubo siempre no, en su mayoría las comunidades tenían problemas con la conectividad y con los servicios básicos. Y hoy, evidentemente, con estas formas de trabajo, la conectividad es un requisito. En realidad entraría como un servicio básico, ¿no? Hoy en día no puedes trabajar sin internet, y sin un internet medianamente bueno, ¿no? Tenemos entonces que tratamos de medir un poco cuáles eran esos aspectos de la calidad de vida en la nueva residencia, y caemos de nuevo a lo mismo: posibilidad de crecimiento personal, que de nuevo implica un montón de aspectos, seguridad ciudadana y disminución del tiempo de traslado. Todo esto hay que tomar en cuenta que las personas que respondieron nuestra encuesta viven en el AMBA, y puede estar pasando que los tiempos de traslado pueden vivir en provincia y trabajar en capital, y eso para ellos requiere, digamos, una inversión de tiempo que sienten que afecta esta calidad de vida. Y pensar vivir en un lugar más tranquilo, más céntrico quizás, para ellos representa una mejoría. Y ahora viene Lili, que es la que está con la parte, y después si tienen alguna consulta. Bueno, buenos días. No se asusten con la lámina. La lámina simplemente es para contarles cómo hicimos ese mapeo de oportunidades en el interior, esta primera aproximación, para ver si efectivamente era verdad lo que nosotros pensábamos, de que había posibilidades no
no aprovechadas en el interior. Y ahí revisamos las distintas regiones, el sector público y privado, organizaciones sociales vinculadas al tema migratorio, migrantes propiamente dicho, y con ellos hicimos contactos telefónicos personales, por WhatsApp, hicimos contactos a nivel institucional, enviamos emails, y a partir de esa primera aproximación, que lo hicimos durante todo el mes de mayo, llegamos a la conclusión de que efectivamente había muchas oportunidades por regiones, tanto en el sector público como en el privado, como en otras instituciones o instancias de inserción laboral, como puede ser a través de emprendimientos. La otra, Juli, por fin. Ahí también le pasamos un cuestionario a los posibles oferentes de trabajo, y allí encontramos que los que respondieron, en un 85% planteó que tienen dificultad para contratar al personal adecuado por parte de candidatos locales. Estamos hablando de gente que nos respondió de la Patagonia y también de la zona del NOA, fundamentalmente, y que entre los perfiles con mayor dificultad para conseguir candidatos encontraban tanto los profesionales como los de oficio, no tanto en los técnicos. En los profesionales, las áreas que ellos señalaron estaban las áreas transversales de administración, contabilidad, informática, idiomas, las áreas sectoriales de ingeniería, mecánica, metalúrgica, seguridad e higiene, veterinaria, agronomía, hotelería y turismo. En los perfiles técnicos, las áreas muy similares, pero con otro nivel, y en los oficios muy variados, desde el panadero en el interior del país hasta albañiles, torneros, herreros de distinto tipo. Lo que esto nos demuestra es que hay oportunidades perfiladas por ellos que nosotros podíamos aprovechar. La siguiente, ahora sí. Una de las cosas que nosotros le preguntamos a los potenciales oferentes es si ellos encontraban algún tipo de, primero, si estaban dispuestos a contratar un migrante, y segundo, cuáles eran las razones para contratar ese migrante. Y lo que percibimos fue que generalmente ellos señalaban el tema de los conocimientos y las competencias específicos del área que generalmente traen los migrantes, la responsabilidad y compromiso, y un elemento que es muy importante en estas épocas es la capacidad de adaptación a los cambios. Finalmente, nos decían que entre las virtudes o el valor agregado que ellos encontrarían para contratar a un migrante se encontraba la diversidad cultural y de miradas. Generalmente manejan otros idiomas y tienen capacidad de adaptación, responsabilidad y cumplimiento de los roles que estaban asignados, y nos pareció interesante traer esta reflexión que nos hizo uno de los encuestados, que por nuestra experiencia contamos con empleados venezolanos y colombianos que se sienten más comprometidos con el trabajo, agradecidos por la oportunidad de tenerlo, y lo manifiestan, eso se refleja en su manera de trabajar. No estamos diciendo que los migrantes son mejores que los locales, de ninguna manera, sino que estamos diciendo que el migrante es percibido por el que lo contrata como alguien que hace un esfuerzo adicional por su misma condición de desventaja y porque está en otro país. La otra. Finalmente, acá nosotros queremos decir que de la información que relevamos en esta primera etapa diagnóstica, tanto nuestra hipótesis es que efectivamente hay oportunidades y se puede hacer ese match entre oferta y demanda, y lo que hay es como que acompañar, primero detectar y también acompañar a los migrantes en ese proceso. Entonces, más del 80% de los migrantes venezolanos están dispuestos a mudarse al interior del país. Hay vacancias laborales que no son cubiertas por los locales,
que además se hacen el match con los perfiles laborales de los migrantes. Hay una percepción positiva de la capacidad de trabajo y de la disposición del migrante, y contamos con redes y contactos para poder conectar esas oportunidades con los posibles candidatos para cubrir las vacancias. Estas redes se están armando en este momento y la idea es que esas redes luego estén a disposición de los migrantes. Finalmente, nosotros queremos cerrar con algunas reflexiones en torno a lo que estamos viviendo todos. Ayer comentábamos con Carmen acerca de la nueva realidad de las relaciones laborales después del COVID, porque efectivamente no vamos a volver a la situación anterior, la nueva normalidad es otra cosa, y las tendencias que ya venían creciendo de teletrabajo se van a convertir en dominantes en muchos de los ámbitos, en otros no, pero en algunos sí. También hay posibilidades de mayor precarización de las condiciones laborales, mayor movilidad laboral, porque la gente ya ese tema de la fidelidad por años y años en una empresa forma parte de una cultura que va en extinción, y por el proceso de deslocalización tanto de las empresas como del trabajo. Nosotros nos preguntamos, porque la idea es que convertir esta situación, que es una situación crítica para muchos, en una oportunidad, y las reflexiones pasan por saber cómo impacta esta nueva realidad en la cultura organizacional, cómo se va a insertar el migrante en esa nueva realidad. O sea, va a ser cada vez más difícil. Si lo hacemos de manera virtual, es difícil que la gente se inserte, pero bueno, se encontrarán nuevos mecanismos, porque el ser humano es definitivamente muy maleable, muy adaptable, y el migrante es más adaptable aún porque la necesidad lo impulsa a hacerlo. Por otro lado, el tema de la contratación de un migrante puede ser vista, dependiendo de la mirada, como un riesgo o como una oportunidad. Nosotros pensamos que desde el punto de vista del país que los recibe, en este caso una migración que tiene un 69% de profesionales en plena etapa productiva, un país que en principio no hizo una inversión en términos de formación de esos profesionales, puede capitalizar esa formación contratando profesionales que se capacitaron o se entrenaron en otras latitudes. Por otro lado, una persona con la que estábamos, uno de nuestros mentores de Ashoka, con los que estábamos compartiendo esta idea, nos decía, bueno, pero estamos en una situación de crisis, donde el desempleo va creciendo, no hay tantas oportunidades, pero bueno, nosotros creemos, primero somos optimistas por naturaleza, y segundo creemos que efectivamente hay oportunidades que no están siendo, que no son interesantes para los locales y que para los migrantes sí pueden serlo. Y finalmente, desde el punto de vista de las empresas, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de contratar a un migrante? Eso es algo que cada una de las empresas hará. Las transnacionales están muy acostumbradas a este tema. Y bueno, y los locales también se irán acostumbrando en la medida en que vayamos avanzando en este proceso. Bueno, nosotras le queremos, desde el proyecto, les queremos agradecer por la oportunidad de contarles esto que estamos, lo que fueron nuestros hallazgos, y también, bueno, esperamos poderles contar dentro de unos meses que hemos relocalizado al menos a 10 familias en el interior del país en condiciones de mantenerse sin necesidad de subvenciones y con capacidad para insertarse en una nueva realidad, no solo desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista familiar, social, recreativo, contribuyendo a su nueva localidad de acogida. Muchas gracias.
Gracias Liliana y Julieta. Algo que sí me gustaría mencionar y que creo que es un dato bastante interesante es que el éxodo venezolano es de 6 millones de personas que están dando vueltas por el mundo, y en Argentina, un poco lo que ayer ustedes me comentaron, corríjanme si me equivoco, están insertas 200.000 personas. Sí, Con lo son 220.000 personas en Argentina, migrantes en Argentina, a diferencia del resto de América Latina, donde, bueno, en el caso de Colombia hay 1.900.000 personas, en el caso de Chile hay 500.000 migrantes venezolanos, entre Ecuador y Perú hay más de 1.200.000 venezolanos. Estamos hablando de casi de 6 millones de venezolanos. La diáspora es sumamente importante, está desestabilizando a algunos de los gobiernos de la región, sobre todo Colombia, los más cercanos, porque la migración es muy fuerte. En el caso de Argentina, por la distancia y otras razones no lo es, y entonces la idea es que nos vayamos preparando para que ese proceso nunca sea un proceso visto como negativo, sino que pueda seguir siendo percibido como algo positivo, y prepararnos para que eso sea así es importante como país receptor. Y también entender que el migrante no sale de su país. En este caso estamos hablando del 20% de la población venezolana que está viviendo en el exterior por razones ajenas a su voluntad, como decía Julieta, y que es importante comprender que hay razones de carácter humanitario, económico, político y social para que esta migración se dé, y que bueno, como sociedad tenemos que acostumbrarnos a tratar de prevenir y no curar. Y de hecho este es un programa, una propuesta que intenta prevenir para que sea lo menos invasivo posible, y para eso tenemos que ir detectando cuáles son las oportunidades y permitiendo que la gente se vaya incorporando en el tejido socioproductivo del país. Totalmente de acuerdo, me parece que es el camino, ¿no? En realidad no todos los países están preparados, si lo vemos en Europa, con el problema que tienen con la migración que están recibiendo y cómo los balseros van llegando. Esto no es una novedad en el mundo, no es solo Venezuela, lo hemos vivido y todavía se sigue viviendo con gente de Cuba, esto pasa con la gente en África. Entonces, la realidad es que el mundo tiene una mirada diferente. A mí me gustaría invitarlas a que se queden, porque vamos a ver ahora la visión del Foro Económico Mundial, y parte de esto que hemos estado conversando está dentro de esta presentación que quiero compartir con los colegas, y donde me gustaría que justamente generemos esta interacción de charla, porque creo que va a ser muy sustanciosa, ¿sí? ¿Les parece? ¿El resto tiene alguna pregunta? Si quiere sacar los micrófonos mientras yo comparto la presentación. Creo que ahí, opa, me fui. Ahí estamos bien. No se olviden de que si quieren hacer una pregunta o participar, me gustaría que esta parte del encuentro sea un poquito más activo y que podamos comentar e inclusive mezclar con lo que nos comentó Liliana y Julieta, que con tanta pasión nos han mostrado sus realidades, que es la realidad también de Argentina, y la vemos de un lado y del otro. Esto que les traigo en realidad es una exégesis que hizo el doctor Vidal Domingo Labia, que es una persona que hace varios años trabaja en el instituto y es socio del Instituto de Auditores Internos, y es un resumen del análisis de la encuesta que hizo el Foro Económico Mundial,
que habló sobre los riesgos 2021, ¿no? Ya, digamos, pensando en lo que sería la pospandemia. Este informe fue compartido este año en Davos, en enero 2021, y tiene una realidad bastante interesante de análisis respecto de las crecientes divisiones sociales, económicas, industriales, cuáles son las implicancias de todo esto que estamos viviendo post-pandemia o pandemia, y la capacidad o la falta de capacidad que tenemos para resolver estos nuevos riesgos globales que requieren de algo muy importante, que es la cohesión social y la cooperación global. Sin estos dos elementos, creo que de esta pandemia, si no salimos mejores, no vamos a poder salir, y va a ser bastante triste para todos, pero no solo para un país, para el mundo, porque quiere decir que los humanos no hemos aprendido mucho. Y el informe concluye con alguna propuesta apostando un poco a la resiliencia, pero teniendo en cuenta un poco la poca experiencia que hemos tenido, aprendizaje que en este corto tiempo hemos tenido que hacer a una velocidad de cambio impensada para todos nosotros. Entonces me gustaría un poco contarles cuáles son las percepciones de riesgos globales y después nos vamos a adentrar en algunos aspectos más puntuales. La encuesta habla que para los próximos 10 años los mayores riesgos o la probabilidad de que estos riesgos se sucedan tienen que ver con las condiciones meteorológicas extremas. Todos creo que somos muy conscientes que el medio ambiente, este lugar en el mundo que estamos habitando, si no lo cuidamos, y bueno, los viajes a la Luna ya están empezando a funcionar, pero son un poco caros y no sabemos cuáles son las comodidades. A lo mejor Liliana y Julieta nos ayudan en la inserción en la Luna, pero creo que hay que cuidar el planeta que hoy tenemos. Es claro el fracaso en la acción del clima y el daño ambiental que estamos sufriendo, y estamos viendo que, no sé si les pasa, pero creo que nosotros aquí en Argentina tenemos una primavera más o menos en medio otoño con plantas que florecen, o sea, algo medio raro en algún momento. La concentración del poder digital cada vez más fuerte y la desigualdad que esto genera, porque claramente no estamos preparados ni hemos sido educados para todo ello, y el fracaso de la ciberseguridad, que es un tema que en todos los días en los diarios vemos, bueno, algún problema o alguna situación en Argentina o fuera de Argentina, y no estamos preparados para darle una solución. Como riesgos de mayor impacto hablan de las enfermedades infecciosas como algo que no ha terminado. Es muy probable que esto también se suscite y continúe. Y la crisis por la falta de continuidad de negocios. Las empresas, inclusive los gobiernos, no estaban preparados para una situación tan extrema, pensando en la continuidad de negocios. Siempre que hablamos de riesgos, que hablamos de la gestión, hablamos de la continuidad de negocios, pero creo que en las cabezas no estaban tan insertas estas problemáticas. Y el gran problema del colapso que probablemente podamos llegar a tener en las infraestructuras tecnológicas de la información. Hay una alta saturación de todo este tema. Nos pasa que las comunicaciones se cortan, estamos mejor que años atrás, pero todavía falta crecer en la parte de infraestructuras a nivel, diría, de cada país, a nivel gubernamental y a nivel empresas, ¿no? Luego habla de los riesgos que se convertirán en una amenaza crítica y habla del corto plazo. Y uno es la crisis de empleo y los medios de subsistencia que tienen las personas, la mirada de la desilusión generalizada de los jóvenes, la desigualdad digital, el estancamiento económico, los daños ambientales causados por los hombres, la erosión de la cohesión social y los ataques terroristas. Que si miramos en el corto plazo y leemos un poquito los diarios con nuestra memoria, gran parte de todo esto lo venimos viviendo y lo venimos visualizando. Uno de los problemas que tenemos
es justamente esta crisis de empleo, porque también tenemos que empezar a repensar a las empresas con otra mirada y otra forma en que una vez que pasemos, Dios quiera, esta pandemia, la forma en que se van a volver a reinsertar en los trabajos, y yo coincido con Liliana en esto, de no vamos a volver a lo mismo que teníamos, por diversas razones, inclusive porque creo que el haber hecho un one shot de implementación del teletrabajo ha demostrado que también la gente puede hacer por objetivo grandes trabajos sin tener que estar en el lugar. Tiene una ventaja por ese lado, después veremos cuáles son las desventajas que seguramente van a salir en la charla. A nivel de riesgos económicos, la burbuja de los activos, la inestabilidad de los precios, la crisis de los productos básicos, las crisis de las deudas, los riesgos geopolíticos, incluidos los conflictos y las relaciones interestatales. Vemos todo el problema de la geopolitización de los recursos, que es todo un tema y que es bastante fuerte para todos los países. En Argentina venimos viendo que existe alguna mirada sobre esto externa hacia nosotros, y que deberíamos tener políticas quizás de otro estilo para poder contener o aportar, ¿no? Y después los riesgos en un horizonte de mediano plazo, que insisten en los riesgos ambientales, como la pérdida de la biodiversidad, la crisis de los recursos naturales, todo lo que hablan del fracaso de la acción del clima. Algo que me sorprendió, y es el tema del uso de las armas de destrucción masiva. Hace poquito vimos algo con la Franja de Gaza, y es bastante impresionante. Los efectos adversos de la tecnología y el colapso de los estados o instituciones multilaterales. Esto es un poco para ponerlos en tema de lo que trata este informe. Al final yo les dejo el link, que me parece un informe muy interesante. He leído varios informes de riesgo, y la verdad que fue uno que me pareció muy ubicado en tiempo y espacio, ¿sí? Cuando hablamos de la fragilidad económica y de las divisiones sociales, hablamos de que estas están en camino a crecer, no a desaparecer. Las disparidades que tienen que ver con la atención sanitaria, con la educación, con la estabilidad financiera, con la tecnológica, es algo que viene afectando y cada vez muestra más esa brecha que existe entre los grupos sociales dentro de los países. Tengamos en cuenta que este foro no habla solo de Latinoamérica, sino que se refiere a nivel mundial. Y esto, si algo ha puesto la pandemia a descubierto, es que estas cuestiones son para todos, o sea, existen en todos los países del mundo, no es algo que es solo de Argentina. Luego habla de los impactos económicos y sanitarios a largo plazo, porque la realidad es que la pandemia va a terminar, no sabemos todavía los efectos de la vacuna, no sabemos cuánto tiempo va a servir esa vacuna, y no sabemos cuándo vamos a volver a tener más vacunas, y si van a aparecer estas nuevas cepas que generan la necesidad de reformular lo que tenemos, con lo cual los impactos sanitarios van a continuar, y estos claramente van a seguir influenciando en lo que es lo económico, y puede tener consecuencias devastadoras. La onda expansiva económica de la pandemia justamente ha incrementado esta desigualdad, y lo que más aumenta es el riesgo de la erosión de la cohesión social, del compromiso, del entendimiento. Me gustaría, si sobre este tema alguno quiere opinar o pasarnos sus comentarios, o Liliana o Julieta, o la gente que está participando hoy del comité. No escucho. ¿Sí? ¿No hay opiniones sobre esto? ¿Están en desacuerdo? ¿Están de acuerdo? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Verónica, hola.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Gracias por participar, creo que era la idea de esto, ¿no? Sí, no, primero quiero decir, excelente todo lo que han hablado desde las expositoras y este tema me parece súper interesante. No sé si era puntualmente el tema sobre la erosión de la cohesión social, pero en general todo este tema del reporte, lo que a mí me queda la duda o no sé, o la pregunta casi retórica es si todo esto ya no venía y la pandemia fue un acelerador de todo esto, en realidad. Es decir, estoy súper de acuerdo con todos estos temas, inclusive este tema de falta de cohesión social y estos impactos que estamos teniendo, todo este tema del clima, bueno, yo estuve tomando nota de algunas cosas porque me pareció súper interesante, después paré cuando dijiste lo del link, pero si yo digo, si esto ya no se venía y simplemente lo que pasó fue que se aceleró todo esto con la pandemia, ¿no? Nos dimos cuenta de que por ejemplo, con el tema del trabajo en casa estábamos como más preparados de lo que creíamos para poder hacerlo, y toda esta globalización y demás. Aprovecho para comentarles que les estoy saludando desde Bogotá, porque yo tengo el proceso inverso, yo trabajo en multinacional, entonces estoy ahora en Bogotá. Y entonces también trabajando con un equipo multicultural, desde México hasta Argentina, estamos acostumbrados a trabajar a la distancia y todo, pero esto es como que se aceleró, ¿no? Y también se aceleran los procesos nocivos. Eh, eh, y sí, y también las mismas preocupaciones, ¿no? que han expuesto acá. Me parece súper interesante el informe. Y además, ¿sabés qué, Verónica? Que me parece un tema importante de marcar es, mucho tiempo hablamos del impacto VICA, y el impacto VICA lo teníamos acá en la puerta, y la verdad es que no tomábamos conciencia de esa posibilidad de acelere, pero la realidad es que hace tiempo que venimos en esto. Sí, totalmente de acuerdo. Inclusive a mí me pegó ese impacto cuando yo lo vi en el aspecto laboral, porque yo también soy contadora, auditora interna, y de repente me dijeron, como buena auditora, me quejé mucho de un proceso puntualmente la logística en la empresa. Dije, no, esto no funciona, bla, bla, bla. Listo, entonces ahora te vas a encargar vos. Entonces, logística para la región. Y yo digo, pero yo no me formé en esto. Y el principio fue un gran rechazo. La verdad es que como casi que un duelo, un rechazo, todas esas furias que uno le agarra. Y después alguien me explicó que el impacto buca o VICA también se da en lo laboral. Es decir, uno no se forma. Y fíjate lo que hablaban las expositoras al inicio. Es decir, lo que se valora hoy no es tu título de grado, sino tu capacidad de adaptación. Es tremendo. Entonces ahí me cayó la ficha y dije, no, yo soy una más de todo esto. Es decir, lo que vale acá es mi capacidad de adaptación, no el título, lo que dice mi título, que obviamente me va a dar una óptica diferente a lo que llevo hecho hasta acá, ¿no? O cómo he encarado mi trabajo o cómo lo encaran otros, porque uno tiene una formación y eso lo lleva siempre. Gracias por tu comentario, Vero. Vas a ver que lo que sigue hay mucho de lo que estás diciendo. Bueno. Porque el otro punto sobre el que se habla, no sé si había alguien más que quería comentar algo. Si no, avanzo y seguimos. El otro punto que habla el informe, que me pareció súper interesante, es el tema de las brechas digitales y el tema de la adopción de la tecnología, que plantea cierto nivel de preocupación. Y ahí te habla de que, bueno, justamente acelerado, que era lo que decía Verónica, la cuarta revolución industrial, expandiendo la parte de la digitalización, manejando toda la parte del comercio electrónico, la educación, el trabajo remoto, la actividad financiera. Los bancos casi hoy diría que el 99,9% todo lo manejas por un home banking o se maneja de una manera diferente. Y claramente estos cambios transforman la sociedad y se piensa que si bien va a tener enormes beneficios, porque la capacidad de teletrabajo, el rápido desarrollo de las vacunas, claramente son dos ejemplos que mostraron la capacidad de adaptación que hablaba Liliana, Julieta y Verónica en esto, pero también corren un riesgo muy grande que es justamente exacerbar las desigualdades porque no tenemos todos las mismas condiciones o los mismos niveles para alcanzar esta transformación.
Entonces, hablan mucho los encuestados de su preocupación como una amenaza crítica y de corto plazo, que es la desigualdad digital. Y esa desigualdad digital lo que empeora es esa fractura social y socava esa posible recuperación inclusiva. Nosotros vemos mucho en Latinoamérica que se habla de lo inclusivo, que va más allá de la E. Lo inclusivo tiene mucho que ver con todas estas cuestiones y que deberían ser políticas desde otro nivel, ¿no? Entonces, esto es algo que este informe lo pone bastante a la vista y habla de que amenaza esa dependencia digital, que habla de la automatización acelerada, algo que me parece que es muy importante y que también lo estamos visualizando, que es la supresión y la manipulación de la información. El tema de la brecha de la regulación tecnológica, no estamos, y hablando de Latinoamérica, no estamos nivelados ni siquiera, bueno, Verónica que está creo que dijiste Bogotá, Verónica, si no me equivoco, ¿no? Que está en Bogotá, no sé si las reglas de oro para el manejo de lo que es la seguridad de la información son las mismas reglas de oro que tenemos en Argentina, seguramente no, porque todavía no hemos llegado a adoptar un marco regulatorio de esto que sea equitativo. De hecho, cuando existen fraudes tecnológicos que tienen origen en otros países, nos cuesta conseguir los elementos, y los fiscales te lo dicen permanentemente, para poder llevar adelante una causa penal contra quienes hicieron el origen, porque tenemos trabas que hablan de la falta de leyes que sean globalizadas. Entonces, y después el otro tema que habla es de la carencia en las capacidades y habilidades tecnológicas, que esto no tienen que ver con la profesión, es un aditivo que hoy tenemos que medir a la hora de contratar. Bueno, sobre esto no sé si alguno quiere colaborar en la charla. Hoy voy a estar incisiva, ¿eh? Hola Carmen, mi nombre es Gabriela Núñez, y ahí comparto con vos en eso de las capacidades digitales que ahora vamos a tener que incorporar los auditores no tecnológicos, digamos, ¿no? Que no tenemos como profesión de base ingeniería o sistemas. Justamente nosotros en el banco nos está pasando esto de que estamos en un proceso de capacitación de lo que llamamos auditores operativos, para utilizar herramientas informáticas cada vez más, ¿no? Y también al revés, ¿no? A los auditores de sistemas se les exige cada vez más que tengan un conocimiento también del negocio para poder hacer un aporte mucho más enriquecedor de sus análisis y de sus pruebas de auditoría. Entonces, en este contexto, por ejemplo, nosotros nos estamos capacitando en todo lo que es, bueno, ACL ya lo manejamos hace muchos años porque es la herramienta que por ahí los auditores usamos por excelencia, pero consultas SQL, queries, scripts de Python, entonces todo eso pasa a ser, digamos, ahora parte de una normalidad en el día a día de los auditores y también genera mucha eficiencia. Poder, en lugar de seleccionar una muestra, validar un universo entero, y al mismo tiempo esto de que también, lo que vos mencionabas, por ahí en los bancos cada vez más, los procesos son todos digitales. Entonces, ¿de qué sirve que vos hagas, no sé, el análisis de una muestra cuando tenés un 1% de clientes que por ahí entran dentro de ese proceso y tenés el 99% que va por medios digitales, canales digitales? Me parece que también es como sí o sí adaptarse al contexto tecnológico que estamos viviendo, y quien no pueda incorporar esos conocimientos realmente es como que va teniendo una desventaja en el ámbito laboral también. Totalmente, Gaby, y mirá que los bancos son quizás de las actividades que más, te diría, en línea están con esta transformación. Sin embargo, tienen un riesgo que uno lo ve, que son las redes, donde uno ve cómo los escrachan rápidamente por cualquier problema. Exacto.
que Sí, tiene que ver más con la falta de cultura y de capacitación que tiene el usuario que con el problema del banco. sí. Pero la realidad es que eso se mezcla, ¿no? Sí, Me sí, parece... sí. Y cada vez más los clientes a nivel banco hablando, y yo como consumidora de productos bancarios, es como que uno ya está acostumbrado a tener la información online, ¿no? Y cuando hiciste Totalmente. una transferencia y tardó 10 segundos en figurarte el movimiento en la cuenta, ya hasta te preocupás porque tardó 10 segundos. Y Sí. antes por ahí vos sabías que demoraba 48, 72 horas en aparecer en el home banking. Es como que cada vez más los tiempos se aceleran y ahora ni siquiera hasta nos molesta por ahí tener que loguearnos. Queremos ya entrar y con la huella digital o con el rostro validar identidad. O sea, cada vez tenemos que ir adaptándonos a todos los cambios también de lo que quiere el cliente, y auditoría no se puede quedar atrás de eso, ¿no? Porque el Bueno, banco yo va tengo una corriendo. frase, Gaby, que uso mucho con los auditores de entidades financieras que dice que el auditor que se duerme es billetera. Sí. Porque la realidad es que no, Sí, sí, no sí. pueden dejar de participar en esto, ¿no? Sí, no. Incluso la forma de desarrollar de los bancos, antes eran proyectos de años, donde eran monstruosos esos proyectos, inversiones increíbles, y ahora se desarrolla todo por células, con entregables quizás por semana, o en una semana tenés varios entregables, y auditoría tiene que ir atrás de eso todo el tiempo, ¿eh? No podés venir de acá a 3 meses Yo y te decir, diría no, lo que que auditoría implementás. no tiene que ir detrás, auditoría tiene que participar de Claro, esto, porque si no, no es exacto, que va detrás, está peor que exacto. estar detrás. Sí, Eh, no. De gracias hecho, cada vez más. Sí. gracias por tu comentario. No, de nada. Voy a continuar porque creo que también esto tiene que ver con lo que estamos hablando y es una generación de jóvenes doblemente perturbada que está emergiendo en una era de oportunidades perdidas, porque la realidad es que en este último año y medio estamos viendo que este salto digital abrió un montón de oportunidades para los jóvenes, pero hoy están ingresando una fuerza laboral a una empresa, muchos nuevos, que no tienen ni siquiera la cultura organizativa inmersa. Yo un poco comentaba ayer, no me acuerdo si era con Liliana, con Julieta o con otra reunión que tuve, que uno de los temas que me preocupa es justamente el tema de la cultura organizacional, porque honestamente, ¿cómo le transmitís a alguien nuevo esa cultura o esos valores o esos principios? Y hay que cambiar la forma desde recursos humanos para llegar a estos jóvenes que además, como bien dijo Liliana, no se van a quedar 25 años como me pasó a mí en una empresa, sino que cambian y saltan y se perfeccionan e incluso tienen una visión de trabajo más freelance de la que teníamos nosotros, o por lo menos la gente de mi generación. Allí también hablaba de que esta degradación ambiental, las consecuencias de la crisis financiera, el aumento de la desigualdad y toda esta transformación industrial, esta interrupción de la transformación industrial genera serios desafíos para la educación, las perspectivas económicas y la salud mental. Creo que este año y medio la salud mental en los jóvenes, sobre todo en aquellos que no han podido compartir socialmente con sus colegas, con sus pares, con la gente de su edad, no va a ser algo que no vamos a pagar a futuro. Me parece que va a ser algo que vamos a pagar a futuro. Y ahí tenemos un gran desafío en el cambio de la currícula educativa, y no hablo solo ni de la primaria ni de la secundaria. Me preocupan las universidades que son elefantes, sobre todo la de ciencias económicas, para esa transformación que cuesta tanto. Me parece que hay que cambiar un poco esa perspectiva. El otro tema que les preocupa a los encuestados y que lo pusieron como un tema de amenaza crítica en el corto plazo es la desilusión de los jóvenes. O sea, ¿cómo rescato si rápidamente esos jóvenes que entran en una inserción laboral se encuentran con un trabajo
que todavía tiene procesos que no están adaptados a lo que ellos creen, lo que es la modernidad o el trabajo más ágil o el trabajo más de análisis, o donde ellos puedan participar y volcar inclusive esa visión que en general vemos en los jóvenes de solidaridad, de aportes a otro tipo de situaciones. Y ahí un poco lo que plantea es que los triunfos de la sociedad, por los que se ha venido luchando arduamente, esas conquistas, que a veces hablamos de las conquistas sociales, pueden llegar a desaparecer si la nueva generación carece del camino que le muestre estas oportunidades futuras y pierda la fe, no sé si les suena, en las instituciones económicas y políticas de hoy en día. Ahí la veo a Liliana que se sonríe. No sé si sobre esto quieren aportarme algo, un comentario. Bueno, Facundo me dice, buena pregunta, me perdí. Ah, sí, voy a compartir esta presentación. Sí, esta presentación después, creo que ustedes dejaron sus mails, así que se la vamos a enviar a la gente que participa habitualmente y se las vamos a dar, ¿sí? Bueno, alguien que me acompañe. Yo quería hacer una reflexión personal en torno a esto, ¿no? Hace 20 años, yo ya tengo edad como para estar jubilada, pero hace 20 años a mí me decían, cuando estaba buscando trabajo, que se estaba valorando algo de lo que hemos hablado, la capacidad de adaptación, la capacidad de aprendizaje rápido, el trabajo interdisciplinario, esa capacidad de pasar de una tarea a otra, porque hay habilidades que son transversales y otras que son más técnicas, como estaba diciendo Verónica. De eso hace más de 20 años. Ha corrido tanta agua debajo del puente y sin embargo, de repente como que pasa esto, nos cae la ficha, en venezolano nos cae la locha, de que efectivamente esto que me venían diciendo hace 25 años, ahora es obvio, inmediato, o sea, no es algo negociable. No es algo negociable. Y lo que sí siento es que los países, salvo honrosas excepciones, no hemos estado a la altura de los desafíos ni desde el punto de vista educativo, ni desde el punto de vista de la flexibilidad de las organizaciones para asumir estos retos. El tema educativo es para mí uno de los mayores problemas que tenemos. Porque efectivamente está pasando que más allá de muchos esfuerzos, tenemos dificultades inmensas para resolver el tema de la educación a distancia, que es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo y ahora es imprescindible. Lo que estabas diciendo, Vero, también creo en torno a la accesibilidad al tema, o sea, no es lo mismo, pareciera que es igual, pero no es lo mismo un chico de clase media que está viviendo en Cava y que un chico de la misma condición o similar en el interior. El tema del acceso a la digitalización es cada vez más, la brecha cada vez es mayor. Y eso es una brecha que si no lo logramos resolver, y eso se tiene que resolver desde el Estado, porque antes decíamos, el Estado tiene que dar unas condiciones básicas y a partir de ahí construir, no hacer otras cosas. Y dentro de las condiciones básicas, el tema del acceso a Internet tiene que ser en algo que hay que discutirlo, que no puede ya ser considerado como un bien público, privado, sino que hay que trabajar un poco en ese mix entre lo público y lo privado, porque si no la brecha cada vez va a ser mayor y hay un punto en el que de no retorno, ¿no? Creo que eso es muy, muy, muy crucial que se tome, que sea tema de discusión, porque hay temas en los que en los países nos tenemos que poner de acuerdo entre todos, independientemente del gobierno, ¿no? De turno.
Sí, me parece interesante lo que decís, por eso yo hablo de que hay que generar un cambio en esa currícula, ¿no? Nosotros vemos en el instituto que mucha gente viene a capacitarse sobre temas que le amplían mucho el espectro y son más puntuales y más mirando, bueno, recién hablábamos del tema de la necesidad de que la auditoría, digamos, empiece a mutar, a ser más entendedora de los procesos sistémicos y del proceso de negocios, esta necesidad de complementación, ¿no? Basta de trabajar con sectores estancos, ¿no? Pero cuando hablamos de los jóvenes esperan no solo eso, sino están insertos dentro de un espacio que les permita desarrollar otros aspectos. Y me parece que ahí hay que hacer un cambio en las empresas cuando hablamos de esta reestructuración que se viene, que quizás venían trabajando en muchas empresas toda la parte social o la parte de la medio ambiente, este tipo de cuestiones se venía charlando y muchas empresas lo llevan adelante, pero la pandemia también cortó bastante de este proceso y hay que ver cómo lo retomamos a distancia o cómo involucramos a los jóvenes en otros temas que sí también les interesan más allá del trabajo, ¿no? Me parece que hay que trabajar un poquito esto. Y vos hablabas, Liliana, de las brechas digitales, que es un tema que también trata este informe, y de la adopción de la tecnología, que son temas que plantean. Me parece que me fui al revés, ¿no? Perdón. Vuelvo. Sobre el tema del cambio climático, de esto un poquito hemos hablado, no me voy a detener mucho, ya todos sabemos que durante el año pasado, en la primera mitad, digamos, del año, se empezó a ver que las emisiones globales habían disminuido. La preocupación que hoy se tiene es que si recuperamos el nivel que teníamos, ¿cuánto vamos a cuidar el medio ambiente si durante todo este proceso que hemos estado medio en letargo con las economías, no se ha empezado, no se ha trabajado para que justamente esos impactos que teníamos prepandemia no vuelvan a suceder después de que pasemos la pandemia? Entonces me parece que ahí también los estados deberían estar trabajando y no es tan sencillo. Y además, bueno, volvemos a los temas de que cada uno juega su juego y a menudo no existe esa colaboración multilateral de comercio e internacional que permita mejorar esto, ¿no? Estamos siendo protagonistas o partícipes por lo menos necesarios de ver estas tensiones geopolíticas que se están dando y esto va a generar un tema bastante desafiante de conflicto. No quiere decir con esto que no va a generar oportunidades seguramente para las empresas y seguramente para los emprendedores, pero claramente estamos viviendo en un mundo donde la fractura y los conflictos entre estados y la politización de los recursos es una amenaza que creo que existe y que vamos a seguir viendo, ¿no? El otro tema que pone es el panorama industrial polarizado en la economía, y acá habla de que las empresas justamente se enfrentan a este proceso de reestructuración. Creo que, bueno, cada uno de ustedes en sus empresas o están viendo esto o están visualizando ese cambio y también deben estar pensando cuál es la manera de hacerlo mejor en función de la calidad que cada empresa tiene, ¿no? Allí un poco habla de que esta crisis da un nuevo impulso a las tendencias que ya existían, como era detener las pérdidas económicas, la transformación tecnológica, los cambios en la estructura social. Esto que hablábamos del comportamiento, de entender qué es lo que quiere el consumidor, que cada vez es un elemento más de medición por parte de las empresas, la naturaleza del trabajo, el papel de la tecnología en la vida cotidiana, no solo en el trabajo, sino en lo que es lo que hacemos a diario en nuestros propios hogares. Hoy tenemos
inclusive la posibilidad de tener utilitarios que son inteligentes, y todo eso conlleva un aprendizaje a velocidad. Bueno, esto lo digo porque me parece que algo que nos pasa además a todos es que cada vez leemos menos los manuales de los utilitarios, entonces subutilizamos esos utilitarios, ¿no? Me quedé pensando en eso. Bueno, los riesgos empresariales que emanan de estas tendencias y que por supuesto amplifican, que se ven amplificados por la crisis, ¿no? Por este estancamiento que estamos viendo en las economías, que es difícil salir de él, y que se potencian, si bien aparecen mercados emergentes, también es cierto que estamos perdiendo mercados, o que se están transformando esos mercados, y cada vez es más notoria esa brecha entre las grandes y las pequeñas empresas, porque existe toda una desigualdad desde el punto de vista económico, financiero. Es muy probable que estemos viendo una concentración, esta polarización de la economía, y todavía los gobiernos están deliberando en cómo pasar la emergencia a la recuperación, y cómo las empresas deberían ya estar pensando y anticipando ese panorama que es tan cambiante, pero pensando en algún crecimiento más inteligente e inclusivo, volvemos a la palabra inclusivo, que mejore la productividad y que genere programas sostenibles. No sé si sobre esto alguno quiere aportar algo. Ahí lo veo a Facundo. ¿Cómo andas, Facundo? Hola, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Estaba muteado, estaba atento escuchando la exposición, me parece súper interesante, y sobre todo me parece que ponernos el saco que nos cabe en este momento histórico, empezar a preguntarnos sobre este tipo de cuestiones. Creo que no hay que seguir postergando este tipo de situaciones. Sobre todo me pasa desde el ámbito auditor, que muchas veces nos quedamos en números, ¿no? En los fríos números, que bueno, al final es lo que manda, parece, pero bueno, quizás el nuevo paradigma no es lo que manda el número, porque el número te manda quizás en un muy corto plazo. Ya lo vimos, siglo XX, por ahí nos hacíamos los tontos y podía pasar, pero hoy empezar a revisar la cuestión ambiental, el impacto ambiental que tiene poder. Sabemos que todas las actividades humanas tienen un efecto sobre el medio ambiente, y lo que hay que tratar de hacer es que sea sustentable. No se va a poder ser, digamos, totalmente, no sé cómo decirlo, pero efecto cero. El efecto cero no existe. No existe. Toda actividad industrial va a tener algún impacto ambiental, pero hasta ahora nunca nos habíamos planteado seriamente, cuando digo seriamente, ¿viste? Kioto en algún momento, todos esos programas que hicieron las naciones en algún momento, que firman en la ONU y después nunca pasa nada. Bueno, fue el siglo XX, fue así en muchos aspectos. Y me parece que está bien tomar desde nuestro pequeño lugar. Hoy nosotros no somos quienes para poder tomar serias decisiones a nivel político, pero sí a nivel chiquito nuestro, empezar a hablar de esto. Y yo estoy totalmente convencido que la agenda ambiental es uno de los factores fundamentales del siglo XXI, y hay que empezar a tomarlo nosotros mismos. Yo, por ejemplo, soy dirigente de Argentinos Juniors, y somos el primer club de fútbol en Argentina que tiene una comisión ambiental, y se recicla todo en Argentinos Juniors dentro del club social, tanto como
ahora hay un proyecto para que el riego del pasto de la cancha de fútbol se haga con agua de lluvia que cae sobre las tribunas. Hoy estamos regando con agua potable. Es una estupidez, incluso hasta es perjudicial para el pasto. El agua de lluvia es mucho más pura que tirarle el agua con cloro que tiene. También soy administrador de consorcios y yo sé que lunes, miércoles y viernes se riega, el portero riega, digo riega es figurativo, ¿no? Moja la vereda, porque tampoco estoy diciendo la limpia. No está limpiando, y todos sabemos que no limpia, la está mojando la vereda. Y es agua potable, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde nuestras pequeñas comunidades? Estaría buenísimo que haya edificios que puedan juntar el agua de lluvia y tener sus propios generadores de luz con luz solar. Bueno, si no nos lo planteamos como una idea, como un horizonte, no va a llegar. Por arte de magia no pasan las cosas, ¿no? Es que de repente llovieron ideas y las tenemos ya hechas. No, las ideas salen de alguien y hay que bueno, Spinetta decía, bueno, no sé de dónde salen las ideas, qué sé yo, pensaba, laburá y en algún momento algo te tiene que salir. Algo se te va a ocurrir. Claro, viste, cuando llegue la inspiración, ojalá me encuentre trabajando. Si no, no. Lo que me parece además, como Verónica agrega acá, no tomar ninguna acción también es una forma de acción y tiene sus efectos, sí. Lástima que son nocivos. Claro. Pero lo que sí me parece interesante esto que decís, el auditor está cambiando su forma de trabajo y debemos ir a ese cambio, y ese cambio conlleva esto de agregar valor en las empresas. Y el hecho de que uno esté pensando por ahí como temas bastante fuertes, como es la brecha digital y el tema del ambiente climático y cómo nuestras empresas generan productos que pueden estar afectándolo, debería ser parte de nuestro métier como auditores. Y deberíamos estar un poco más cerca de quienes son los productores de esos productos. Yo vengo más de la orientación de bancos, y me acuerdo que hace 10 años hablé de por qué usábamos esa tarjeta de plástico que no se destruye después de que cada año te la cambian, y no se destruye por 50 años más o menos cuando la tirás. Entonces me miraron todos medio con cara de loco, como diciéndome, esta chica le chifla. Pero creo que es la manera de empezar. Hoy estamos en un proceso donde esto se entiende más, porque creo que el mundo nos empezó a enseñar que podemos tener mejores pulmones para respirar si no emitimos tanta erosión hacia afuera. Me encanta lo que decís, todo vuelve, lo terminamos consumiendo. Lo terminamos consumiendo. Esos plásticos a los cuales vos te referís, cuando uno dice, bueno, demora 50 años en biodegradarse, ¿no? ¿Qué significa biodegradar? ¿Alguien sabe realmente qué significa? Una bolsa de plástico, que yo la tiro, la bolsa esta de residuos, pongamos, la tiro adentro de un tacho y va a un pozo donde se junta basura. ¿Qué significa? ¿En algún momento desaparece? No desaparece. La materia se transforma, pero no desaparece nunca. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de materiales plásticos, después de tanto tiempo de degradación y erosión con el clima, con el sol, con la lluvia, lo que se hace es se pulveriza, se hace como una especie de pelusa. Plástico más chiquito. Plástico que se termina siendo invisible a los ojos porque se desarma. Eso se tira al aire, vuela, y lo terminás consumiendo dentro de tu aire. Claro, o sea, nosotros estamos respirando aún no tanto, porque las contaminaciones de la última parte del siglo XX fueron mucho mayores y todavía no se terminó de degradar. Todavía eso está en nuestro ambiente como impacto sólido, como nuestro suelo. Bueno, estamos montados sobre una cantidad de cosas que van a empezar a respirar, vamos a empezar a respirar dentro de unos pocos años. Y todo esto trae como sus efectos, así como la pandemia nos dice, bueno, hay que encerrarse ahora y vamos a ver los efectos dentro de 15 días.
Bueno, acá vamos a ver los efectos dentro de 50 años, y quizás nosotros no yo lo por lo menos veamos. no los voy a ver, Facundo. Exactamente, Los quizás dejo a nosotros mis no lo hijos. veamos, pero sería muy canalla de nuestra parte decir, bueno, total, no me importa. Claro. Si fuera así, nadie plantaría un árbol, porque total la sombra la va a tener la sombra la va a tener la generación siguiente. ¿Para qué voy a plantar un árbol? Si no voy a tener sombra ahora. Un tema súper interesante de debate, te digo que la verdad que sí. Claro, para eso no plantemos árboles, total, la sombra va a faltar 10 años para que crezca una sombra. Yo ya voy a estar en otro lado. Bueno, así pensamos todos así, el mundo no dura nada. El mundo es muy fugaz, y en realidad los fugaces en el mundo somos nosotros. Las estrellas fugaces deben pensar al revés, ¿no? Los fugaces somos nosotros, no las estrellas. Bueno, gracias Facundo por tu participación. Bueno, y como para ir cerrando un poco lo que habla el informe, es a pesar de algunos valiosos ejemplos de determinación, cooperación e innovación, la mayoría de los países claramente ha tenido problemas para gestionar esta crisis de pandemia mundial. No podemos decir que ha habido un caso de éxito total. Esto ha sido todo un proceso de error, aprendizaje, error, aprendizaje. Algunos aprendieron más rápido, otros todavía estamos tratando de aprender. O sea, es un poco esto. Si bien es pronto para traer estas lecciones aprendidas y definidas y definitivas, que todavía no las tenemos porque estamos cursando esa pandemia, es interesante esto de prepararnos para una próxima situación de crisis. Y cuando hablamos de esa próxima situación de crisis, necesitamos mejorar la cultura, necesitamos mejorar las capacidades de las que hemos venido hablando, necesitamos ser más incisivos en los procesos de gestión de riesgos, y no nos tenemos que preparar para lo que vivimos, nos tenemos que preparar y anticiparnos a algo nuevo, porque algunas de estas cuestiones que estamos viendo ya sabemos que van a suceder. Entonces, dejemos de prepararnos para lo que pasó, porque ya pasó, mejoremos lo que hicimos y avancemos con estas cuestiones que sí preocupan y que son para adelante. Y allí, en el informe, como respuesta al COVID-19, habla de 4 oportunidades de gobierno para fortalecer la resiliencia de los países, las empresas y la comunidad internacional, y habla de justamente formular marcos analíticos que tengan una visión holística. Bueno, las empresas generalmente cuando hacen análisis de riesgos miran su negocio, pero no ven el impacto por fuera. Y fíjense que esta pandemia tuvo un impacto que fue para todos lados y estaba por fuera seguramente del negocio de cada uno. El otro tema que habla es invertir en paladines y sostenedores de riesgo de alto perfil que puedan promover el liderazgo nacional y la cooperación internacional, justamente para tener allí una decisión política que tenga valor, ¿no? O sea, la política pública o las decisiones de política pública deberían estar encausadas a manejar este tipo de visión de riesgos, ¿no? Gente que esté trabajando sobre esto. Mejorar las comunicaciones sobre los riesgos y combatir la desinformación. Bueno, vemos muchas fake news y muchas de estas cuestiones que nos sacan del foco de lo que está pasando. Y además explorar nuevas formas de asociación público-privada para estar más preparados frente a los riesgos. El informe tiene muchas más cosas, la verdad que tiene mucho más, así que yo ahí les voy a mandar después cuando le mande esta presentación, que igual vamos a ver si la podemos colgar en el blog del comité así como la presentación de Liliana, que también me gustaría de Liliana y de Julieta, si nos la envían como para poder también dejarla, porque creo que es un muy buen documento para pensar. La idea de esto era generarles este disparador de pensamiento diferente, viendo lo que está pasando por fuera de, ¿no? No sé si alguien más quiere aportar algo. No. Entonces voy a aprovechar yo
para invitarlos. La semana que viene tenemos el ENAI y todavía están a tiempo a inscribirse, véanlo en la página. Y este comité, para todo aquel que quiera participar y colaborar, bienvenido. Estamos armando el primer evento seminario de Governance, Risk and Compliance, que va a ser en el mes de agosto. Ya tenemos bastantes expositores internacionales que nos han dado el sí para participar. Vamos a trabajar sobre temas de fundamentos de GRC, de gobierno y seguridad de la información. Esto incluye claramente ciberseguridad, de compliance digital, con paneles de especialistas. Vamos a hablar de habilidades blandas, pensando un poco en los efectos pandémicos. Así que me queda solo, bueno, darle una especial saludo y agradecimiento a Vidal Domingo Labia por este aporte que nos hizo. Yo me tomé el atrevimiento de presentarlo porque creo que valía la pena, y desde ya están todos invitados a seguir participando de este comité. No sé si quedó alguna otra cuestión que quieran comentar, pero este era un poco el cierre. Bueno, nosotras les queríamos agradecer la oportunidad de presentar esto, que para nosotros es una oportunidad de mejora frente a una situación que no es la que estábamos esperando, y que ojalá nos puedan acompañar de distintas maneras. Lo que los migrantes carecemos es de redes, y ustedes son una red maravillosa que se reúne, que está pendiente, y el hecho de que formen parte, que podamos formar parte de su red en esta oportunidad que nos dieron, para nosotros es muy valiosa. Así que bueno, gracias, y esperamos seguir pendiente de ustedes de alguna manera. Ya les contaremos cómo nos fue en la segunda etapa del proyecto piloto, que seguramente será bueno, y afrontaremos los riesgos primero con una visión holística, y segundo al mal tiempo buena cara. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ahí dan todos las gracias. Gracias, Facundo, por ese comentario de que esta red no se pierda. Esa es la idea. Ojalá podamos crecer mucho más. Desde ya Liliana y Julieta están invitadas cuando quieran participar. Les hago llegar en forma rutinaria cuando nos reunimos, que es cada 2 meses. Para los que no saben, hemos cambiado la fecha porque se nos superponía con un comité que para mí es muy querido, y es el de compliance. Entonces empezamos ahora a tenerlos los terceros miércoles de cada mes, y bueno, y seguramente vamos a tener muchas novedades y trabajos. Así que desde ya todo aquel que quiera colaborar me escribe para el evento de GRC. La idea que es un evento de este comité, del Comité de Compliance y de Tecnología. Así que va a ser un lindo evento para todos, con talleres de trabajo. Va a estar muy bueno. Así que los esperamos, les agradezco la participación, en especial a Liliana y a Julieta, que han hecho un lindo trabajo y nos han puesto en tema. Uno aprende todos los días, y eso es lo más importante de esta vida. Así que muchísimas gracias, que sigan muy bien. Gracias, Carmen. Saludos a todos. Saludos, cariños. Muchas gracias, Carmen. Soy Vidal Labia. Ay, pero mira, pensé que te habías ido, si no me hubiese gustado que hablaras. No sé si te pareció bien. Excelente. Estoy trabajando en una continuación de esto. Genial. Que tiene que ver con favorecer la cooperación global. Digamos que todavía no lo he concluido, espero estar en comunicación la próxima semana mediante correo electrónico, Carmen. Dale, con mucho gusto, y me alegra que te haya gustado este atrevimiento que tomé de presentar
lo que me enviaste, porque la verdad creo que valía la pena compartirlo. Absolutamente, así seguimos cumpliendo con el lema de nuestro instituto. Sí, por supuesto, por supuesto. Así que muchísimas gracias por todo. Un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias y también mi reconocimiento para el equipo interno del Instituto de Auditores. Gracias. Del trío de mosqueteros que tenemos ahí. En la calle Biosca. Tal cual, tal cual. Gracias, Matías. Hasta pronto. Bueno, Mati, te doy un abrazo grande. Gracias por todo.